Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha sorprendido a la escena cultural chilena. Una historia que mezcla talento, resiliencia, silencios prolongados y finalmente un estallido de felicidad que pocos esperaban. Se trata de Marcelo Alejandro Alonso Claro, nacido el 19 de marzo de 1969, actor y director teatral chileno. Una figura que durante décadas ha sabido construir una carrera sólida en el mundo de las tablas y la televisión, pero que en su vida privada siempre se mostró reservado, casi hermético. Sin embargo, a los 56 años, Alonso decidió abrir una nueva página de su vida, y lo hizo de la manera más íntima y conmovedora. Con una boda que conmovió a quienes tuvieron la fortuna de presenciarla. La noticia cayó como un rayo en la industria del entretenimiento chileno. Marcelo Alonso, ese hombre que parecía vivir únicamente para el arte, revelaba de golpe una faceta que había mantenido cuidadosamente guardada. Su matrimonio, celebrado en un ambiente discreto, rodeado solo de familiares y amigos cercanos, se convirtió en un evento cargado de emoción. No hubo flashes de paparazzi, ni espectáculos mediáticos. Lo que hubo fueron lágrimas de alegría, sonrisas sinceras y una sensación de plenitud que atravesaba a todos los presentes. En un país acostumbrado a los escándalos amorosos de sus figuras públicas, la forma en que Alonso eligió sellar su historia de amor fue casi una declaración de principios. La vida personal no necesita ser un espectáculo para ser trascendente. Este momento, que ya de por sí resultaba entrañable, se vio coronado por un anuncio que estremeció aún más a su entorno: la llegada de su primer hijo. Para quienes conocían de cerca al actor, aquel instante fue la confirmación de que la vida, incluso después de años de silencios y sacrificios, puede entregar nuevas oportunidades de amor. Para el público, fue una revelación inesperada. Aquel hombre que tantas veces encarnó personajes atormentados o complejos sobre el escenario, ahora se presentaba como esposo y padre, roles que parecían llegar tarde, pero que en realidad llegaron en el momento exacto. Sin embargo, para comprender la magnitud de este giro en la vida de Alonso, es necesario recordar la otra cara de la moneda, sus años de dedicación absoluta al teatro y a la televisión. Marcelo Alonso nunca fue de esos actores que buscan titulares fáciles o polémicas escandalosas. Su vida artística estuvo marcada por una disciplina férrea y por una entrega total a los proyectos que asumía. Eso también tuvo un precio. Su intimidad se vio reducida al mínimo. Sus relaciones personales se mantuvieron en la penumbra y su imagen pública estuvo siempre protegida por un halo de distancia. Muchos interpretaron esa reserva como frialdad, pero quienes lo conocían sabían que se trataba de una coraza. Un escudo que le permitió sobrevivir en una industria donde la exposición puede convertirse en una trampa peligrosa. El matrimonio y la paternidad a los 56 años no son simples hitos biográficos. En el caso de Alonso, representan un acto de reivindicación personal, una manera de demostrar que las decisiones más trascendentes no siempre deben obedecer a la lógica del calendario social. En una sociedad que suele presionar para que todo ocurra a tiempo, el éxito profesional, el matrimonio, la paternidad, Alonso demuestra que cada vida tiene su propio ritmo. Y que el amor puede florecer incluso cuando muchos creen que las oportunidades ya pasaron. Su historia, entonces, adquiere un carácter simbólico. No es solamente el relato de un actor que se casa y tiene un hijo. Es la afirmación de que nunca es tarde para permitirse la plenitud. Por supuesto, no se puede ignorar que este giro vital llega después de años en los que Alonso enfrentó dificultades silenciosas. Los rumores de soledad, las largas temporadas de trabajo casi obsesivo, las relaciones que no lograron consolidarse. Todo eso formó parte del trayecto. Pero lo interesante es que Alonso nunca permitió que esas sombras definieran su identidad.
Al contrario, parece haberlas transformado en combustible creativo. En el escenario, esa intensidad se traducía en personajes memorables, llenos de matices y contradicciones. En la vida se convirtió en una búsqueda de equilibrio que, finalmente, encontró su cauce en este presente de plenitud familiar. Lo que nos deja Marcelo Alonso con esta etapa de su vida es una lección doble. Por un lado, sobre la importancia de la coherencia. Quien lo ha visto trabajar sabe que cada una de sus decisiones artísticas responde a una ética personal muy estricta, y esa misma ética lo llevó a proteger su intimidad hasta que sintió que había llegado el momento de compartirla. Por otro lado, nos habla de la capacidad de reinventarse. Incluso cuando parecía que su historia personal ya estaba escrita, Alonso sorprendió demostrando que siempre hay capítulos nuevos por descubrir. Así, su boda y la llegada de su hijo no son simplemente acontecimientos felices, son también un acto de resistencia contra las expectativas sociales y mediáticas. En un entorno donde la exposición constante parece una obligación, Alonso eligió la discreción. Y al hacerlo nos recuerda que lo verdaderamente valioso no siempre ocurre frente a las cámaras, sino en la intimidad de los afectos. Hoy, a los 56 años, Marcelo Alonso vive un momento de plenitud que ilumina su trayectoria y que inspira a quienes lo siguen. Su historia no es la de un escándalo estridente ni la de un romance pasajero, sino la de un hombre que supo esperar, resistir y construir. En definitiva, un relato profundamente humano que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre la importancia de elegir con autenticidad y sobre el valor de reconocer que la felicidad, a veces, llega cuando menos la esperamos. El anuncio de su boda no solo desconcertó a la prensa del corazón, acostumbrada a seguir cada gesto de los artistas, sino que también levantó interrogantes. ¿Cómo logró mantener en secreto un vínculo afectivo tan profundo en una era donde las redes sociales disecan hasta la más mínima intimidad? La respuesta se halla en la propia personalidad de Alonso. Reconocido por su intensidad interpretativa y por una carrera forjada en escenarios donde la autenticidad es la clave, el actor siempre entendió que la exposición excesiva podía diluir la esencia de lo que verdaderamente importaba: su arte. Así, mientras sus colegas compartían en entrevistas las idas y vueltas de sus relaciones, él decidió blindar lo más sagrado de su vida. No fue una estrategia improvisada, sino una convicción que se mantuvo durante años. Esa determinación explica por qué la noticia de su boda a los 56 años resultó tan inesperada como conmovedora. El misterio de esa relación, mantenida en la penumbra de la privacidad, se convierte hoy en materia de análisis. No se trataba de un romance ocasional, sino de un lazo sólido, discreto y profundo, que acompañó al actor en silencio mientras el público lo veía triunfar en obras teatrales y producciones televisivas. Cada éxito en escena escondía, en paralelo, un mundo doméstico que solo ahora empieza a salir a la luz. La boda no fue simplemente un acto formal, sino el desenlace de una espera cargada de paciencia y de convicciones personales. El día de la ceremonia, quienes tuvieron el privilegio de estar presentes hablan de un momento cargado de humanidad. Marcelo Alonso, tan acostumbrado a dominar los silencios y a proyectar emociones en escena, no pudo contener las lágrimas cuando tomó de la mano a su compañera de vida. Esa vulnerabilidad pública, inédita en él, conmovió a los invitados y desmontó la coraza de discreción que lo había protegido durante años. No era el personaje, era el hombre. Y en ese instante, la distancia entre la estrella y la persona se desvaneció, dejando ver a un ser humano que había esperado más de medio siglo para compartir con el mundo su felicidad. Ese contraste entre la figura pública y la intimidad del hogar es quizás la clave para comprender la dimensión de Alonso. En los escenarios, lo vemos como un hombre de mirada firme,
dueño de una energía casi indomable, capaz de sostener obras de una intensidad dramática brutal. Pero puertas adentro, según revelan allegados, su vida está marcada por rutinas sencillas. Preparar una cena en familia, leer en silencio, conversar largamente con su pareja sobre proyectos y sueños. Allí reside la diferencia. El actor que proyecta intensidad en el escenario se convierte en un hombre que valora los gestos pequeños, las complicidades cotidianas, lo doméstico. Ese choque de imágenes entre el ícono mediático y el ciudadano común no lo disminuye, sino que lo engrandece, lo hace más cercano, más humano. La llegada de su primer hijo abrió un capítulo aún más revelador. El hombre que durante décadas se mostró impermeable a la curiosidad mediática, decidió compartir, aunque con cautela, el impacto que tuvo en su vida la paternidad. No se trató de una exhibición pública, sino de fragmentos cuidadosamente elegidos. La emoción del primer llanto, el temblor en las manos al cargar al bebé, la certeza de que cada madrugada sin dormir tenía un sentido superior. En esas confesiones breves, Alonso dejó entrever que la vida familiar no es un apéndice de su carrera, sino el verdadero motor que lo impulsa hoy. Este viraje vital plantea preguntas sobre el precio de la fama y la resistencia a la invasión mediática. ¿Qué significa para un actor, acostumbrado a interpretar a otros, decidir mostrar por fin su propio guión íntimo? Alonso eligió el tiempo y la manera de hacerlo. Prefirió esperar. Tal vez porque sabía que la exposición temprana podía desgastar un amor. O quizás porque entendía que a cierta edad, la madurez otorga la libertad de decidir sin presiones externas. La espera de 56 años para celebrar una boda puede leerse como una declaración de principios. No es la cronología la que dicta el momento de unirse, sino la convicción interna de que todo está en su lugar. La sociedad, habituada a consumir relatos veloces y romances fugaces, se enfrenta aquí a una narrativa distinta. Marcelo Alonso nos recuerda que todavía hay historias que no se construyen en la urgencia del clic, sino en la paciencia de los años. Su vida privada, que ahora comienza a vislumbrarse, nos obliga a reflexionar sobre la delgada línea entre lo público y lo íntimo en la vida de los famosos, y al mismo tiempo nos confronta con nuestra propia necesidad de conocer, de llenar con detalles la curiosidad que despiertan las figuras admiradas. Al analizar su caso, no podemos olvidar las dificultades inherentes a esa decisión de silencio. El ocultamiento no estuvo exento de sacrificios. La incomprensión de algunos, la especulación de otros, la constante sospecha de que detrás de su soltería prolongada se escondía algún secreto oscuro. Alonso soportó esas habladurías sin aclaraciones, apostando a que el tiempo pondría todo en su lugar. Y así fue. El día de su boda, al mostrar a la mujer que lo acompañó durante años, no solo se selló un compromiso, sino que también se despejaron las sombras de rumores infundados. Hoy, el relato de Marcelo Alonso se lee como una crónica de resistencia y autenticidad. Un actor que eligió proteger su vida privada, que no cedió a la presión del espectáculo mediático, que decidió esperar el momento justo para decir, sí, acepto. Y al hacerlo nos ofreció una lección incómoda pero valiosa. La verdadera intimidad no pertenece a los titulares, sino a quienes la viven. La historia de Alonso no es únicamente la de un matrimonio tardío o la llegada de un primer hijo. Es la de un hombre que, en un medio marcado por la exposición constante, se atrevió a defender su privacidad como un tesoro. Un hombre que mostró que detrás del actor reconocido, del rostro público que emociona en escena, existe alguien que también llora, ama, teme y sueña, y ese alguien decidió a los 56 años compartir con nosotros no un papel, sino su verdad más íntima. La boda secreta de Marcelo Alonso no fue simplemente un evento privado.
Fue un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo chileno, en una industria donde las celebraciones se convierten en espectáculos mediáticos y donde la intimidad suele ser un lujo imposible. Alonso eligió el camino opuesto, un enlace silencioso, apenas compartido con su círculo más íntimo. La noticia, filtrada solo después de que todo había ocurrido, tomó por sorpresa incluso a colegas cercanos, que se enteraron cuando ya era demasiado tarde para reaccionar. La decisión de mantener el secreto revela más que un simple deseo de privacidad. Expone un carácter profundamente reservado, reacio a la exposición gratuita. Alguien que entiende la fama como una herramienta laboral, pero no como un escaparate para su vida personal. El cambio tras el matrimonio fue palpable. Quienes lo conocen afirman que Alonso comenzó a cultivar una nueva rutina, donde el hogar adquirió un protagonismo inesperado. El actor, conocido por sus largas jornadas y su obsesión con los ensayos, se permitió por primera vez el lujo de una pausa, de un desayuno compartido, de un paseo cotidiano que no se mide en líneas de guión, sino en risas familiares. Los seguidores, acostumbrados a ver a un Alonso distante, se encontraron con imágenes de un hombre renovado, con gestos de ternura y hábitos simples que contrastan con la intensidad de sus personajes en pantalla. Esa transformación generó fascinación, pero también cuestionamientos. ¿Hasta qué punto un artista de su calibre puede equilibrar la exigencia creativa con las demandas de la vida conyugal y paternal? Detrás de esta nueva etapa, sin embargo, se esconde una historia de desafíos y caídas previas. Antes de encontrar la estabilidad, Alonso atravesó un periodo marcado por la presión del medio, la inestabilidad emocional y relaciones sentimentales que no llegaron a consolidarse. El teatro lo sostuvo, pero también lo devoró. La constante exposición, la necesidad de reinventarse, el escrutinio de la crítica. Hubo momentos en que la soledad se convirtió en un peso difícil de sobrellevar, y en que la posibilidad de formar una familia parecía lejana, casi incompatible con el vértigo de su carrera. Es en ese trasfondo donde adquiere sentido su decisión de resguardarse, de no exponer su vida íntima a los focos que tantas veces lo desgastaron. La boda secreta fue, en ese sentido, un acto de resistencia. No solo sorprendió a los medios, sino también a sus colegas más veteranos, algunos de los cuales confesaron sentirse traicionados por no haber sido invitados o siquiera informados. Pero Alonso, con la calma que lo caracteriza fuera del escenario, defendió su elección. No se trataba de excluir, sino de proteger. Proteger a su pareja, a su nuevo proyecto de vida, de la maquinaria de rumores y especulaciones que inevitablemente hubiera convertido la ceremonia en un espectáculo paralelo. Fue un gesto que reveló no solo su madurez, sino también su determinación de marcar un límite entre el actor y el hombre. Hoy, como esposo y padre, Marcelo Alonso enfrenta un terreno nuevo, cargado de expectativas y también de incertidumbre. Habla con ilusión de la educación de sus hijos, de la posibilidad de transmitir valores más allá de los aplausos y las luces del escenario. Se le escucha reflexionar sobre la importancia de la empatía, de enseñar la paciencia en un mundo acelerado, de cultivar una vida familiar que no dependa de los éxitos profesionales. Al mismo tiempo, no descarta la idea de ampliar la familia, aunque reconoce que ese deseo debe equilibrarse con la realidad de su agenda y las demandas que su oficio aún impone. Hay, en sus palabras, una mezcla de esperanza y cautela, como si supiera que la vida le sigue guardando desafíos imprevistos. El caso de Alonso se convierte así en un ejemplo fascinante para analizar. Cómo los artistas lidian con la contradicción entre exposición y resguardo, entre fama y anonimato.
Su historia refleja la fragilidad de quienes, pese a estar acostumbrados a encarnar vidas ajenas, deben aprender a proteger la suya propia. En el fondo, la transformación de Marcelo Alonso no es solo la historia de un hombre que encontró el amor y la paternidad. Es también la crónica de una batalla silenciosa contra los excesos de una industria que rara vez concede espacios de intimidad. Lo que queda claro es que, más allá del secreto inicial, su matrimonio abrió una etapa distinta en su biografía, marcada por una serenidad que antes parecía inalcanzable. Para algunos, Alonso ha sacrificado parte de la intensidad artística que lo definía. Para otros, ha ganado una dimensión más humana, más real. El tiempo dirá si este equilibrio se mantiene o si la vorágine del espectáculo volverá a reclamarlo con la fuerza de siempre. Lo que nadie puede negar es que el hombre que un día decidió dar un paso al altar en silencio, ha conseguido, al menos por ahora, redefinir la relación entre su vida pública y su vida privada. Y con ello abrir un capítulo tan enigmático como inspirador en la narrativa del espectáculo chileno. Queridos amigos, después de recorrer juntos la historia de Marcelo Alonso, no podemos quedarnos solo con los titulares de su boda o la llegada de su primer hijo. Hoy, a sus 56 años, nos demuestra con hechos que el amor y la plenitud no tienen fecha de caducidad. Su decisión de casarse en un ambiente íntimo y de celebrar la llegada de un hijo no es solo un gesto personal, es una invitación a todos a creer que siempre hay espacio para recomenzar, que nunca es demasiado tarde para abrirse a la ternura. En tiempos donde las noticias suelen estar dominadas por el escándalo y la superficialidad, la historia de Marcelo se levanta como un faro de autenticidad. Por eso, los invito a mirar más allá de la figura pública y a conectar con el ser humano que hay detrás. Aprendamos de su valentía, de su capacidad de esperar y de su manera de amar sin alardes. Que su ejemplo nos recuerde que todos merecemos una segunda oportunidad. Que todos podemos aspirar a construir un refugio de afecto, sin importar la edad ni las circunstancias. Acompañemos a Marcelo Alonso en este nuevo capítulo con respeto, con cariño y con gratitud, porque al final, su historia también es la nuestra. La historia de la búsqueda de felicidad, del valor de la intimidad y de la certeza de que el amor verdadero siempre llega, incluso cuando parece que ya no lo esperamos.